¿Cómo les va? ¿Cómo están por ahí? Acá estamos, este es mi canal de YouTube y esto es Morea en el taller, que soy yo acá en el taller con las motos, mostrándole cosas, desarmando motores y tratando de informarle de todo lo que es el mundo del motociclismo. Y como siempre arrancamos el programa diciendo a cuidarse mucho, que el COVID está bravísimo, no solamente acá en el Cono Sur, que es verano, sino en todo el mundo. Así que a cuidarse, a mantener la distancia social, a lavarse las manos con alcohol o con jabón y por supuesto usar el tapabocas, el barbijo, nariz y boca para que el flush, todas esas partículas que largamos, no las larguemos a la atmósfera donde están los demás y no contagiemos, porque podemos ser asintomáticos y no nos damos cuenta. Y por supuesto, hoy por hoy, bueno, se han tomado ya algunas medidas porque los casos están multiplicándose a ritmo geométrico y eso es una cosa bastante mala para la humanidad, que en este momento está recibiendo recién las vacunas. Voy a seguir diciendo esto hasta que se acabe el COVID, por más que a muchos no les guste y digan que hable de moto nada más. No les gusta el canal, van a otro y se acabó. Bueno, el otro día les mostré este producto, este producto de Shad, muy pero muy interesante, y algunos me dijeron que no lo mostré bien. Bueno, discúlpenme, lo tengo que hacer en un tiempo prudencial. ¿Quiere que se lo muestre mejor? ¿A esta cámara, Pedro? ¿O a esta? A esta. Es la bolsa con cierre y el arnés, ¿ven? El arnés necesario para montarlo en el tanque del As Leonchino. Es un bolso sobre tanque, viene preparado por supuesto para eso, para la Benelli Leonchino. Así que, bueno, ya está en el mercado y ustedes lo pueden poner si tienen una Leonchino, o yo creo que en otras motos también debe ir. Pero este está preparado para eso. Ahora lo mostré bien, ¿no? Porque ahora lo mostró tan rápido, no vimos nada, el arnés tiene todo listo para ponerlo y salir a usarlo, que es justamente lo que nosotros queremos, que no tenga que andar modificando, haciendo cosas raras para poner una bolsa de viaje. Voy a hablar de la última parte y vamos a desarmar, como ven, el blog por la mitad. Es un programa corto, pero sí vamos a poder ver bien el balanceador, el cigüeñal y la caja, que es lo que yo quería mostrarle. Más que todo, la configuración del cigüeñal y el balanceador. Nuestros auspiciantes son Frasle. Todo lo que sea freno para moto, línea completa. Yo ahora están entrando al país todas las pastillas y cintas que faltaban, que no había para todas las marcas de moto. Nosotros confiamos en la calidad de Frasle y usted lo sabe. Así que freno para nosotros es Frasle. En lo que hace alarmas para motos, recomendamos X28, garantía de por vida. Hoy por hoy, lejos lo que hay en el mercado y no sé del mundo, lo mejor que hay es X28. Porque mire que hemos probado bastante, pero la garantía de X28 y el apoyo técnico que tiene no lo va a encontrar en ningún lado. Y también la gente de Mercomax nos mandó, ya lo presentamos el programa pasado, estos dos nuevos modelos de Hawk, el casco nacional de calidad internacional, el ZX7, que es el abierto para todo terreno, y cerrado, integral, el ZX11. Tiene todo, las entradas de aire, el anti-empañante, como digo yo, una linda burbuja anti-crash que ya hemos probado en una nota en los ensayos allá en Mercomax. Y por supuesto, la burbuja fumé, que se maneja con una manijita que tiene ahí atrás, para que si hay sol no te moleste. Nosotros confiamos en Gorilla. ¿Por qué? Porque es el mejor quick-shifter adaptable a cualquier moto. Podés pasar los cambios sin tocar el embrague y sin cerrar el puño del acelerador. Ya Gorilla le ha cambiado la tecnología a muchas motos que no lo traen de fábrica y lo podés poner en 20 minutos. 20 minutos, entrá a la página de Gorilla y te enterás un poco más. Lubricantes para motos. Yo diría especialidades en lubricantes para motos. Wander, todo. Grasas, aerosoles, aceite de horquilla, 2 tiempos, 4 tiempos, embrague centrífugo, todo lo que sea moto en lubricación, Wander lo tiene. Y el seguro, bueno, para nosotros es Libra. Libra es la actitud del seguro. ¿Por qué? Porque tiene la actitud de atenderte. Llamá y te dan bola. 0800 888 5427. Actitud Libra, actitud asegurada. Y ahora, el Orange Time para los autos.
pagás por lo que usás y el auto está siempre totalmente asegurado, ¿eh? Seguro moderno. ¿Les parece que desarmemos el motor por la mitad? Así terminamos con esta etapa y empezamos con otra cosa. Bueno, estamos para desarmarlo ya. Hemos sacado todas las partes. Me quedaba de este lado, que le quería mostrar, dónde estaba el marcador de los cambios de la caja. ¿Ven la pastillita esta que tiene acá? Vamos a sacarla. Vamos a ver si encontramos entre todo esto. Cada vez que pongo las herramientas acá arriba, después, si están en distintos lados, cuesta. Pero yo las pongo siempre en el mismo lugar y sé más o menos dónde está cada cosa. Tiene una pastillita con 2 tornillos Allen, una plaquita, ¿ven? Vamos a sacar para mostrarla. A veces me hacen comentarios sobre esta pastillita que tiene los contactos y que no es, digamos, no tiene mucho más que los contactos. Pasa que, bueno, en este caso está agarrada con un O-ring y siempre es lo mismo, ¿ven? Siempre van a encontrar los contactos que vinculan cada una de las posiciones que tiene un empujador que tiene ahí con un resorte y hace contacto a masa, entonces le indica el tablero. Pero en algunas motos es más importante todavía porque según en la marcha que vaya y la velocidad que vaya, bueno, actúa la electrónica. O sea, más que lo que en los casos normales marca el cambio solamente. Entonces, esta pieza es importante que funcione muy bien y tiene su tecnología para que no falle y funcione bien. Tiene el gatillito, yo se lo voy a mostrar como siempre. Nada extraño. Y adentro del gatillito, allá, hay un resorte. Resorte que para pescarlo hay que agarrar un alambre muy finito, o ahora cuando lo desarmemos, a ver si el destornilladorcito de los seguros, ahí está. Siempre lo muestro, y es casi normal en todos los motores, pero ojo que tiene que tener la tensión, el resorte, y acá tiene que tener este radio, no es cualquiera, porque si no, ¿qué pasa? El radio lo tiene que tener porque si no acá donde hay contactos juntos en el medio, puede tocar 2 contactos. Por eso tiene que tener este radio, esta cabecita que se ve acá, que parece una bolilla. Es una pieza que parece una tontería, pero no es una tontería. Y acá arriba, sí voy a tener que buscar la llave 10. Miren, tiene una chapa de seguro como para que no se salgan. Ven, doblando, yo le saqué ya, golpeando la chapita, porque esos tornillos son importantes que no se aflojen. Están en un lugar que si se aflojan, van a parar arriba de la cadena. Entonces, por eso están así. Son tornillos de 6 milímetros, cabeza hexagonal 10, nada raro. Pero que son la chapita que sostiene, ¿ven? Y le hace de seguro al retén. Ojo que estas cajas, ahora la van a ver, ven que tiene un buje acá. Bueno, ojo el sellado, ojo el sellado. El buje, que se ve acá, que es independiente del eje, ¿ven? Si ustedes tiran así, mueven el buje un poquito, ahora cuando lo saquemos, yo voy a tratar de sacar con la mano ahora. Ahí, ¿ven? ¿Qué es lo que tiene? Tiene un sello interno, un O-ring interno. Y la parte de afuera, ¿ven? Que acá tiene un fresado para que entre en el retén. Porque el O-ring de adentro sella contra el eje y el retén sella contra el buje la parte de afuera. No es difícil, pero si esto no está bien, puede estar fenómeno el retén, mal el O-ring de adentro, pierde aceite por el eje. ¿De dónde viene el aceite si el retén está impecable? Sí, el retén está impecable, pero el O-ring de adentro no. Y es un O-ring ancho, que hace mucha fuerza. Y la pieza, para que le vaya lubricación, tiene un gradado acá, un fresado de cada lado. ¿Ven? Y el retén funciona como tiene que funcionar. Esto apoya
en el fondo. Ahora van a ver cuando lo saque. Es una pieza importante, que parece una tontería, parece una pavada. Son detalles que doy, que algunos me dicen, pero eso lo sabe cualquiera. Yo estoy de acuerdo que esto por ahí lo ve gente que es experta y sabe mucho y bueno, le gusta mirar mecánica y nada más, entonces para ellos sí. Pero lo ve un montón de gente también que todos estos detalles le vienen bien porque no los conoce, porque están aprendiendo. Bueno, ya les mostré el otro día la leva de embrague, nada raro. Lo único que acá arriba, la leva de embrague, tiene un seguro Seger porque tiene un retén. Está muy lindo hecho y tiene un rulemán de agujas, o sea, es una jaula de agujas. Una jaula de agujas para que no haya fricción. Entre la jaula que tiene la grapodina y la jaula que tiene la pieza esa, créame que el embrague es una seda, realmente. Y con la guía que tiene este embrague, que el otro día lo mostré, guiado en el eje primario, muy bien guiado, bueno, no trepida ni de casualidad con los 5 resortes, porque la placa vale bien paralela. Entonces, eso es importante, muy importante. Bien, vamos a sacar todos los tornillitos de toda la vuelta. Esto no es el soporte de embrague, queda agarrado en el cárter, no pasa nada. Ahora les voy a mostrar, tiene tornillos que cuando los pongan de vuelta, fíjense porque no son todos iguales. Es un motor que ha generado mucho comentario. Este es el último programa de este motor, pero vi que generó mucho comentario. Porque claro, es nuevo y se nota que el diseño que acá ha empleado Benelli en esta moto es totalmente distinto. Y cuando nosotros seguimos todos los detalles de la fábrica y seguimos los detalles de la ingeniería, ya le conté que había una versión que usa Kiwi de este motor con más chica de cilindrada y hay otras versiones que van a distintos países. Claro, piensa en todo, pero el block, la verdad que está pensado hasta para algo más grande. De momento, lo que conozco que viene en este block es este 175. Pero como está hecho, como está configurado, la verdad que con esta configuración y la variación, que ahora van a ver por qué le digo esto, que tiene el espacio del cigüeñal, favorece para que usted pueda montar otro cigüeñal más liviano, otro cigüeñal más pesado, con su balanceador correspondiente, y bueno, y ahí hacer distintos motores con el mismo block. Porque, ¿qué pasa? A veces cuando las fábricas quieren algo comercial, y no es este caso, agrandan diámetro y carrera, mantienen una caja robusta y con eso van cambiando la cilindrada. Y en otro caso, que es este, bueno, es un poquito más sofisticado, la verdad. Y está pensado para una gama de cilindradas que admita bien el cigüeñal, que no quede jugado el contrapeso, las posiciones, todas esas cositas que son tan importantes. Bueno, quería contarle esto porque es importante saberlo con respecto al diseño del motor. La verdad, es un motor que tiene un diseño moderno, chiquitito, compacto y que justamente por eso es diferente. Hay que buscar un buje como este y algo pesado para desarmarlo, porque el eje primario, el balanceador y todo está flotante. La bancada está clavada, o sea, para armarlo no es nada sencillo tampoco. Entonces, usted tiene que golpear de acá para sacar la bancada, la va corriendo, ¿ves cómo se corre? Con el buje justo de acero y ahí se desarmó. ¿Ves? Es fácil si tenés las herramientas. Ahora, si no hay la posibilidad de ese buje que yo le acabo de mostrar, ese que está ahí, y vayan metiendo el árbol de levas para adentro, así no se desarma, ¿ven? Esto lo corren y lo desarman para el otro lado. Ahí es el eje secundario y el primario, ojo con la rosca, ¿no? Con cuidado. Pero un buje como este y un martillo un poco pesado para poder correr el rulemán. Vamos a sacarlo ahora.
sacar para arriba y ahí se desarma. Ojo cuando lo desarmen, porque si golpean mal, se rompe, ¿eh? No es un motor sencillo. Hay muchos motores que no son sencillos, ¿no es cierto? Que para desarmarlo hay que emplear algunas herramientas porque tienen tirajes importantes. Este, por ser, fíjense, el balanceador, va flotando, flotante en los dos rulemanes. El otro no, este de este lado también está clavado. Así que o golpeando sobre algo muy plano y calentando el aluminio del otro lado, la sede que tiene, se van a ayudar. Si no, muy posiblemente que rompan algo. Difícil. Cuando los motores no vienen de un lado flotante y del otro lado clavado, hay que tener cuidado cuando se arman. Mucho cuidado. Bueno, un árbol de leva de caja normal. Vamos a tratar de sacar las horquillas sin que se desarme la caja, si la sacamos completa. Tiene un solo eje la caja. ¿Ven? Un solo eje con las 3 horquillas. Siempre digo que cuando desarmen un cárter por la mitad, tengan mucho cuidado cuando sienten ruido a sólido, porque si hay que desclavar sabiendo qué tiraje hay y qué es lo que se desclava. ¿Ven? Ahí están las 3 horquillitas de cambio, nada raro, una caja normal como las que utiliza Benelli en muchos de sus modelos. Y ahora vamos a tirar para que salga el eje secundario con el primario. Ahí está. Y ojo que tiene en el lugar donde estuvimos viendo el retén del piñón. ¿Ven? ¿Ven el agujero de la lubricación? ¿Se ve ahí? Hay una arandela de apoyo importante. Y acá en el engranaje también tengan cuidado, porque si se les cae, cuando desarman se cae todo. Después, si no tienen un manual para saber qué tenía, se complica la cosa. Una caja sencilla, bastante robusta en lo que es el paso del diente, y tiene, bueno, repartidas estas 6 velocidades que nosotros cuando probamos la moto nos pareció bien. Realmente los valles entre cambio y cambio están bien, no podemos decir que se caiga en ningún cambio. No se cae en ningún cambio porque tiene un motor con una potencia muy utilizable. El rango de utilización es muy amplio. Entonces, ahí es donde viene esa ayuda. Bien, y acá el cigüeñal. Cigüeñal con pichón de bancada, Miren, lo mismo para sacar el cigüeñal de este lado, tienen que buscar un buje a medida que entre ahí exactamente, entonces golpeándolo, toc, 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 lo sacan. No le peguen a la punta del cigüeñal. No peguen a la punta del cigüeñal porque la rompen o se dobla. O peor, de este lado no se le ocurra pegar porque de este lado, en la tapa de embrague, acá en este rectificado, va el retén en donde se inyecta el aceite a la punta del cigüeñal. Así que no hay posibilidad de golpe. En este caso, si lo pueden apoyar bien de plano y tienen un buje bueno, bien agarrado de la medida, con la prensa despacito lo pueden sacar. O golpeando, porque golpeando también sale. Pero no desde la punta, sino directamente desde la bancada. Bueno, como ven, un motorcito con un cárter chiquitito, muy reducido, para que la moto tenga ventajas en cómo distribuir el peso y cómo ponerla. Y esta pieza que es fundamental, yo digo que es el corazoncito, que es el balanceador, porque esto evita todo tipo de vibraciones y nosotros justamente hoy, ya cualquier cliente, una moto que vibre ya no le gusta, ¿no es cierto? Quiere que la moto no vibre. Bueno, ¿qué hace esta pieza? Fíjense que esto va enlazado con los engranajes así, contrapeso para abajo, contrapeso para abajo. Equilibra la velocidad del cigüeñal, que no tiene la misma velocidad en todas sus carreras. Entonces, lo que hacemos con esto es equilibrar. Así que eje equilibrador, eje balanceador, balancador para los japoneses, que muchos motores, por supuesto, ya desde hace mucho tiempo traen. Pero está puesto
con el cilindro bien inclinado para adelante en la parte de arriba, que crea un efecto diferente y permite un porcentaje de pesos de masa rotante contra masa alternativa, que sumarle el pistón para masa alternativa y el perno, distinto, con otro tipo de aceleraciones, totalmente diferente. Y muy moderno y realmente funciona muy bien. Hay algunos motores como este que ya lo utilizan, ahora lo ha utilizado Benelli. Bueno, programa corto, ¿no es cierto? Pero queríamos desarmarlo hasta lo último para que vieran cómo era adentro y luego hacemos los detalles de la moto.